Es innegable que durante los últimos tiempos Venezuela ha sido epicentro de una cataclísmica crisis social, económica y política que ha obligado a cientos de miles de venezolanos a abandonar su país en un éxodo que ha puesto a prueba la capacidad de toda América Latina. Y tras años de tambalearse el régimen autodenominado socialista instaurado por Hugo Chávez, allá por los albores del nuevo milenio, encarnado ahora por la cúpula regente encabezada por Nicolás Maduro, parece estar llegando a su final. ¿Qué consecuencias trae la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Qué significa que Estados Unidos y múltiples países reconozcan a un líder que no es Maduro? ¿Se dividirá Venezuela en dos estados? ¿Y por qué no cae todavía el gobierno de Maduro? Acompáñenme para descubrir la verdad de qué está pasando realmente en Venezuela. Por cierto, el vídeo que prometí sobre la Segunda Guerra Mundial solamente se atrasa una semana. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver material como este. Un joven de 35 años que hasta hace poco era un diputado casi desconocido, se adueñó el martes 22 de enero de 2019 de los titulares de los principales medios del mundo. Juan Guaidó no solo se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, sino que además recibió el apoyo de la Casa Blanca y numerosos gobiernos de América, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. Además, de un ultimátum por parte de la Unión Europea para llamar a elecciones libres dentro de 30 días. Aunque por otro lado, México y Bolivia mantuvieron su reconocimiento a Maduro, además de potencias como Rusia, China e Irán. Como tal, parece que es el caldo de cultivo perfecto para una polarización mundial sin precedentes. De tal manera que actualmente existen dos presidentes en Venezuela. ¿Cómo es que funciona esto? Veamos quién es Juan Guaidó y cómo llegó al cargo de presidente interino. El joven ingeniero de 35 años entró en la política de lleno en 2011, cuando fue elegido diputado suplente en la Asamblea Nacional por el partido de oposición Voluntad Popular, y posteriormente resultó electo por primera vez como miembro principal de esta Cámara. Mantuvo un perfil relativamente bajo hasta llegar a la presidencia del Parlamento, en la que aterrizó casi por azar. Cuando la oposición venezolana logró la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, los principales partidos que integraban la coalición ganadora, la Mesa de Unidad Democrática, acordaron que cada año se rotaría en la presidencia del Parlamento. Este año le correspondía a Voluntad Popular, la organización en la que milita Guaidó. En aquel entonces, el nombre del joven diputado no sonaba como un fuerte candidato para presidir el Parlamento, pero los problemas judiciales y políticos que enfrentaban los principales dirigentes de su partido, además del encarcelamiento de muchos de ellos, le despejaron el camino. Una vez descartados Leopoldo López y Carlos Vecchio, el número 2 del partido, exiliado en Estados Unidos, la cabeza visible de Voluntad Popular en Venezuela fue el diputado Freddy Guevara, quien tuvo que buscar asilo en la Embajada de Chile en Caracas, después del fracaso de la ola de protestas antigubernamentales de 2017. Guaidó tomó posesión de su cargo como presidente en un momento difícil para esta institución, controlada por la oposición aunque despojada de todas sus funciones tras varias decisiones del Tribunal Supremo y la creación impulsada por Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente. Para muchos es difícil comprender la organización del gobierno venezolano y en cierta forma es bastante enrevesado, aunque puede resumirse de esta forma. Inicialmente existían tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Posteriormente, tras las protestas de 2017, Nicolás Maduro despojó de las facultades legislativas a la Asamblea Nacional y le traspasó este poder al Tribunal de Justicia y posteriormente desconoció totalmente a la Asamblea Nacional de abrumadora mayoría opositora y creó un nuevo organismo denominado Asamblea Nacional Constituyente, que ejercería las funciones de la Asamblea Nacional, deteniendo a los líderes opositores y llevando a cabo un simulacro de proceso electoral en el que no participaron los grupos opositores y una abrumadora parte de la población se abstuvo de participar. De esta manera, Nicolás Maduro logró neutralizar a la oposición y perpetuarse en el poder por un periodo más, de manera que de facto tiene el respaldo del Poder Judicial, la Asamblea Constituyente elegida en un falso proceso democrático, además del respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué ha cambiado en la práctica con el nombramiento de Juan Guaidó? Pues básicamente nada. La ola migratoria venezolana continúa su éxodo fuera del país, la crisis económica continúa y Maduro controla completamente la nación. Pero, ¿qué es lo que realmente soporta el gobierno de Maduro si una gran parte de la población no lo quiere? Las Fuerzas Armadas venezolanas de facto controlan Venezuela y gozan de beneficios ya que tienen el monopolio de las armas, el control social, la administración de las empresas del Estado
incluyendo la extracción petrolífera hasta la repartición de alimentos. Y ciertamente como sector privilegiado es muy difícil que renuncien a su poder y prerrogativas para dar paso a un Estado en el que ostenten un papel secundario. Los militares tienen la última palabra, aunque en los últimos meses diversas insurrecciones se han dado, pero a decir verdad, estas carecían de organización y de una proporción significativa, por lo que fueron desarticuladas fácilmente. El hecho de que la población se manifieste y que surjan diversos incidentes, incluyendo militares, es un síntoma que no puede ser dejado de lado, tanto así que poco a poco se está convirtiendo en un asunto de proporciones internacionales, abriendo una nueva etapa del conflicto. Como se aprecia en el mapa, se muestran los países que bien apoyan a Maduro o a Juan Guaidó, y ojo que ambos bandos no apoyan a uno u a otro por caridad o por defender lo justo. Cada lado tiene intereses implícitos en Venezuela. Por un lado, el eje Rusia, China e Irán apoya al régimen de Maduro porque invirtieron astronómicas cantidades de capital en infraestructura petrolera e incluso China ofreció al país llanero un rescate económico que parece nunca haberse dado. Y obviamente perder a un aliado como Maduro significaría el fin de sus ingresos y obviamente un desperdicio de dinero. Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, tanto ni Rusia ni China son en realidad países de ideologías de izquierda, ni mucho menos quieren propagar esta ideología, sino más bien usan a estos grupos por la afinidad de intereses económicos. Por otro lado, los Estados Unidos, como parte de la doctrina Monroe, busca recuperar terreno en un espacio de influencia que ha sido históricamente suyo. A decir verdad, el componente ideológico sobra, y más bien los intereses económicos rigen este nuevo choque de poderes. Las posibilidades de desenlace son muchísimas, que van desde la transición pacífica si una gran parte de los militares se pliega a la causa opositora, o bien una guerra civil que involucraría derramamiento de sangre, y que podría terminar en la división de Venezuela en dos estados, tal como sucediera en Vietnam o Corea en el siglo pasado, suscitando a su vez una intervención militar internacional. Sin embargo, en mi opinión, no pasaría de ser un enfrentamiento regional, y no sería el detonante de una guerra mundial, ya que, como mencionábamos anteriormente, los intereses económicos priman, y Venezuela en términos simples comercia hidrocarburos, tanto con Estados Unidos como con Rusia y con China. Así que lo siento por los amarillistas, pero es poco probable que Estados Unidos invada abiertamente Venezuela o Rusia mande tropas. Es más bien un pulseo al estilo de la Guerra Fría sin el componente ideológico. Solo el tiempo determinará el desenlace de este conflicto, que día a día parece escalar hacia la violencia. Les ha hablado Webmaster66, el comodoro del tiempo para Geopolitic Channel. Si quieres ver más trabajos así, por favor comparte el video, dale like, comenta y suscríbete. Hasta un próximo video.